Isaías capítulo 22, versículo 15. Isaías capítulo 22, versículo 15. Cuando lo tengan me pueden decir un fuerte amén. ¿Lo tienen todos? Avancemos, iglesia. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: Jehová de los ejércitos dice así: ve y entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile: ¿qué tienes tú aquí? ¿O a quién tienes aquí? Que labraste aquí sepulcro para ti, como el que en el lugar alto labra su sepultura, o el que esculpe para sí morada en una peña. Versículo 17. He aquí al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Versículo 22, que es un versículo clave. Y pondré la llave ¿de qué? De la casa de David. ¿Qué Dios va a poner? La llave de la casa de David. Y sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Leámoslo de nuevo el versículo 22, iglesia. Ese mismo versículo. Y pondré, fuerte, vamos todos los que estamos acá, vamos. Y pondré la llave de la casa de David. ¿Dónde lo va a poner? ¿Quién pone una llave sobre su hombro? Yo nunca he visto a nadie en el mercado que ande una llave aquí. Ya ve al hombre poniendo los patines ya. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Ese está hablando de una llave. ¿Cómo se llama esa llave? La llave de David. Ahora yo quiero que vayamos al último libro, que es Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Ese es el último libro, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Gloria al Señor. Cuando usted lo tenga me dice amén, iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Y dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave ¿de qué? De David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Démosle un fuerte aplauso, Señor, iglesia. Ahora yo quiero que oremos por la palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios, porque estás con nosotros. Muchas gracias, Dios, por tu iglesia, porque estamos acá reunidos para buscar tu rostro, para buscar tu presencia. Señor, estás con nosotros. Tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso. Tú eres un Dios todopoderoso. Permite que esta tarde, Dios, podamos aprender de tu palabra. Que esta tarde, Dios, podamos atesorar tu palabra. Que podamos escuchar tu voz, Espíritu Santo. Que seas tú obrando, Dios, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Dios, porque sé que estás con nosotros. Porque sé que nunca nos has dejado y que nunca nos has desamparado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Yo quiero que se siente un momento, iglesia, y podamos escuchar una
una palabra de parte del Señor, que yo siento que esta es una palabra de Dios para este tiempo, para este tiempo. ¿Estamos acá? Yo quiero que levante su mano derecha conmigo y diga: la llave de David. Un poco más fuerte, la llave. Un poco más fuerte, la llave de David. No trate de que no se le vaya a olvidar eso. La llave de David. La llave de David. De eso te quiero hablar hoy, esta tarde, iglesia. Porque de repente siento que la iglesia, Ministerios Unidos, está viviendo en un tiempo profético. Está viviendo en un tiempo especial que no lo hemos visto en otros años. Parece que Dios ha tomado nuestros pasos y los ha ido ordenando y nos está mostrando el camino en el que tenemos que caminar. ¿Estamos acá? Trate de no perderse en esto, porque si usted se pierde esto, si usted le permite a Satanás, al diablo, a los demonios que lo distraigan, usted habrá perdido una gran palabra, un mensaje de Dios. ¿Estamos acá? ¿Cómo les dije que se llamaba el tema? La llave de David. La llave de David. Escúcheme esto, iglesia, algo rapidito, porque quiero avanzar en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia relata y describe de hombres impresionantes. Si usted lee este libro, usted se va a dar cuenta de que aquí hay hombres impresionantes. Aquí hay hombres que han sido usados por Dios y que tenían grandes manifestaciones del Espíritu Santo, grandes manifestaciones de Dios. Podemos hablar de un hombre llamado Elías, un hombre que Dios le había dado tanta autoridad que le hablaba al cielo que se cerrara y realmente se cerraba. Le hablaba también que al cielo que se abriera y comenzaba a llover. Pedía a Dios fuego y Dios respondía con fuego. Encontramos hombres como Abraham, el padre de la fe. Encontramos hombres como José, un hombre inteligente, un hombre guiado por Dios, un hombre con entendimiento en los sueños, que un administrador como usted no tiene idea. Encontramos gente ungida, encontramos profetas como Eliseo, que tenía un respaldo de Dios impresionante. Encontramos a un hombre llamado Enoc, que dice en la Biblia que caminó con Dios. ¿No se me ha perdido? Encontramos hombres como Jehú. Encontramos hombres como Jabes, que se resistió a morir como una raíz estéril. Encontramos hombres ungidos y llenos de Dios. Mas sin embargo, de todos esos hombres que hemos mencionado, a ninguno, diga conmigo, a ninguno, Dios le entregó una llave. Tenían manifestaciones, tenían un respaldo de Dios, pero a ninguno de ellos Dios le entregó una llave. Dios les entregó una llave. Entonces, y Dios le da la llave a un hombre llamado David. Vea qué curioso, porque David comienza a hacer algo distinto que ¿cómo se llama? Que otras personas no lo hacían. Entonces David recibe una llave. Y esa llave la obtuvo porque cambió y rompió paradigmas y cambió estructuras con respecto a lo que era la adoración, ¿sí? Y encontramos algo que se llama el tabernáculo de Moisés y el otro que es el tabernáculo de David. Y ahí Dios le da algo a David, que es la llave. Es una llave. Pero qué curioso, iglesia, porque aunque Dios le da una llave, que es la llave de David, que a él le pertenece porque Dios se le entrega a él, este hombre llamado David ni cuenta se dio que tuvo la llave. No encontramos que David dice: yo tengo la llave, a mí se me ha sido entregado una llave, porque fue una llave espiritual. Entonces Dios le entregó una llave a este hombre, pero él ni cuenta se dio porque estaba tan enfocado en lo que era la presencia de Dios y en lo que era la adoración a Dios. David muere.
David levanta en todo su reinado, levanta un tabernáculo, pone el arca del pacto en un lugar, en una tienda que le llaman tabernáculo, levanta adoradores que estén adorando a Dios día y noche, adoración continua y todo eso. Pero cuando David muere y entra el reinado de Salomón, Salomón no continúa con todo esto. Entonces parece que como que la llave de David aparentemente se perdió. Y escúcheme esto, porque esto es bien interesante, es bastante interesante, porque no se comienza en los siguientes libros, nadie menciona la llave de David. En los siguientes libros no menciona a nadie la llave de David, hasta que en el libro de Isaías, el profeta Isaías, que es en los versículos que nosotros leímos, comienza Isaías a hablar acerca de la llave de David. Y escúcheme esto, iglesia. Escúcheme esto, porque esto es interesante. Esa llave que Dios le entregó a David, David tuvo un mover impresionante, tuvo un respaldo de Dios impresionante. Pero David nunca se dio cuenta que Dios le entregó una llave. Pero en el libro de Isaías aparece dos hombres que se les es otorgada la llave de David. El primer hombre es un hombre raro que se llama Segna. Présteme atención acá, si no usted no va a entender ni papa. El primer hombre al que se le entregó la llave se llama Segna. Y Segna era el mayordomo de un rey llamado Ezequías. De un rey llamado Ezequías. A él se le entregó una llave. ¿Sabe lo curioso de todo esto, iglesia? Que la palabra, ese nombre Segna, significa crecimiento. Pero ¿sabe lo que dice la historia de este hombre? Que este hombre se le es otorgado una llave, que se cree que en ese tiempo la llave de David no era una llave como la misma que había recibido el propio David, sino que era una llave física. Era una llave que le habían puesto la llave de David. Eso es lo que algunos teólogos y comentaristas dicen, que era una llave física, que con esa llave ellos abrían las puertas de la casa de Dios y todo. Pero este hombre llamado Segna, su nombre significa crecimiento. Pero a pesar de que tenía un nombre que es muy bonito y que es muy atractivo, mas sin embargo, cuando la gente examinaba la vida de este hombre, se daban cuenta de que Segna era un hombre lleno de orgullo, un corrupto del alma, un hombre tan orgulloso que dice la historia, y incluso dice la Biblia, que mandó a hacer una sepultura en un lugar estratégico, para que aunque él muriera, la gente notara y viera: ahí está la sepultura de Segna. Ahí está, wow, qué hombre. ¿Quién era? Era el mayordomo. Era el mayordomo del rey Ezequías. Era un hombre que aunque él muriera, él quería que aunque él muriera, el nombre de él todavía la gente lo reconociera. Un hombre lleno de orgullo, un hombre corrupto. Mas sin embargo, Dios levanta a un profeta llamado Isaías, y Isaías lo reprende. Isaías se levanta con una palabra de Dios y lo llama, y le comienza a decir estas palabras que leímos, iglesia, al principio. Le comienza a decir esto, le dice: ¿qué tienes tú aquí? ¿A quién tienes tú aquí? Que labraste aquí un sepulcro para ti, como que en lugar alto labra su sepultura, y que esculpe para sí morada en la peña. Y empieza Dios a hablar a través del profeta Isaías, y le dice: te voy a decir algo, así dice el Señor, tú vas a ser llevado a un cautiverio duro, y el Señor te va a despojar. Y le dice que lo va a empujar, que le va a quitar
toda la autoridad que le ha dado. Le habla también que las vestiduras, esas vestiduras de él, iban a pasar a otro hombre llamado, aquí está otro nombre, que este es un nombre raro, Eliaquim. No se me pierdan la historia porque esto es interesante. ¿Quién tiene la llave de David primero? Segna. Pero Dios le dice que por causa del orgullo, por causa de la altivez, por causa de que tiene corrupción del alma, por causa de no comportarse bien con lo que Dios le ha entregado, con lo que Dios le ha puesto. Señores, esa llave para David fue esa llave no era una simple llave lo que Dios le entregó a David. Esa llave tenía que ver con adoración. Esa llave tenía que, dice la Biblia, que esa llave es una llave que lo que se abre nadie lo puede cerrar, y lo que cierra nadie la puede abrir. Tiene que ver con adoración. Entonces Dios le confía la llave de David, se la confía a este hombre llamado Segna. Pero el hombre tiene una mala administración. Este hombre hace cosas que no debería de hacer, que no debería de hacer. Entonces Dios comienza a hablar y comienza a decir: esa llave que se te fue entregada va a ser quitada. Iglesia, la adoración a Dios, cuando Dios te pone en un púlpito, en un lugar, en un ministerio, no simplemente para que tome un cierto lugar. Si hay altivez en tu corazón, si hay arrogancia, así como tenía Segna, va a llegar un momento, iglesia, que aunque tengas el nombre de crecimiento, va a llegar un momento que Dios te va a cortar del altar. Va a llegar un momento que nadie se acordará de ti. Eso fue lo que pasó con David, con Segna y la llave de David. Esa llave representa muchísimas cosas, iglesia. Y yo espero en Dios que un día podamos entrar en esto a profundidad y poder entender eso que David levantó, que el Señor por lo que él hizo realmente, por toda la estructuración que hizo en el gobierno cuando él estaba gobernando Israel, que levantó el tabernáculo y levantó adoración continua y levantó y puso cantores y reestructuró todo lo que tiene que ver con adoración. Un pincelazo de todo esto. En el tabernáculo de Moisés, la gente adoraba en los atrios. Ahí, en el tabernáculo de Moisés, los atrios es ahí como tiene el carro Kevin. Ahí eran los atrios. El tabernáculo de Moisés estaba en los atrios, lugar santo, lugar santísimo. Aquí solamente entraba el sumo sacerdote. La gente tenía que estar ahí adorando, pero en los atrios, dando sacrificios ahí en los atrios era que tenía que hacerse todo. Cuando David, y aparte de eso, solamente los propios israelitas podían adorar ahí, de ahí nadie más. En el reinado de David dice: bueno, vamos a reestructurar eso. En el reinado de David, él hace una reestructuración de eso y pone un tabernáculo, una tienda, y ahí pone el arca del pacto de Dios, y ahí le dice: bueno, todo aquel que quiera adorar puede llegar, sea extranjero, sea lo que sea israelita, todo aquel que quiera adorar puede entrar ahí. Ahí va a haber gente que va a estar adorando a Dios, va a haber gente asignada. La adoración era una adoración continua. En el tabernáculo de Moisés había ciertos días, habían horario, es que ahora no toca adorar. No, es que ahora no toca adorar. Y tenía que adorar allá en los atrios. En el tabernáculo de David era totalmente diferente. ¿Qué horas son? Son las 2 de la mañana. Ve, quiero ir a adorar. Ahí está. Había siempre gente que estaba ahí para adorar a Dios. Había gente siempre ahí que estaba dispuesta, que estaba asignada para adorar a Dios 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, esa llave que Dios le entregó a David por causa de la reestructuración y a causa de todo lo que hizo en el reinado, espiritualmente Dios le entrega una llave.
que le llaman la llave de David. Segna recibe una llave que quizás, que yo sé que no era la misma llave, pero era una llave que le llamaban así, la llave de David. Mas sin embargo, este hombre, la actitud fue incorrecta, hizo todo lo que no tenía que hacer, y de ese cargo que Dios le había dado, el hombre se lucía. El hombre era un hombre orgulloso, el hombre era un hombre altivo, era un hombre arrogante, era un hombre que con una maldad en el corazón y todo eso. Pero Dios mira eso y le dice, y comienza y levanta a Isaías y le dice a Isaías: bueno, yo voy a quitar a este hombre, se le va a quitar sus vestiduras, se le va a quitar todo lo que tiene, pero yo me he provisto de otra persona que va a levantar la llave de David, que va a tomar la llave de David. Y ahí empieza este hombre llamado Eliaquín. No se me pierda, por favor. Y sabe, cuando Dios se refiere a Eliaquín, cuando Dios se refiere a este hombre llamado Eliaquín, dice la Biblia que cuando Dios se refiere a este hombre llamado Eliaquín, le dice: mi siervo. Diga conmigo: mi siervo. Mi siervo. Porque yo creo que si alguien va a levantar la llave de David, si alguien va a levantar una adoración como la levantó David, tiene que soltar el orgullo, tiene que soltar la altivez. Iglesia, un ministerio de alabanza aquí erguido, orgulloso, que quiere que la gente le esté aplaudiendo, que quiere que la gente le diga: ah, aquí viene el ministro de alabanza. Señores, no funciona así. Cuando iba entrando Segna, decía: ah, este es el que trae la llave de David. Pero Dios miró la arrogancia, Dios miró la altivez. Pero Segna significa crecimiento. Iglesia, aunque muchas veces podamos ver en algunas áreas de nuestra vida que Dios esté bien, que ciertamente esté viendo un crecimiento en lo económico, en cualquier otra área, eso no significa que Dios está contigo. Hay iglesias que pueden estar a reventar, pero eso no significa que Dios está ahí. Entonces Dios le habla y levanta al profeta Isaías y le dice: le vas a decir esto a Segna, que esa llave que tiene se le va a quitar, que esa posición que tiene se le va a quitar, que ya no va a seguir, que ya no va a tener la llave de David, sino que se le va a entregar a este hombre llamado Eliaquín. Y cuando Dios habla y se refiere de Eliaquín, dice: mi siervo. Porque si alguien va a levantar una adoración correcta, tiene que aprender a servir, tiene que tener un corazón de servicio. Si vamos a levantar un nivel de adoración, iglesia, en esta ciudad, en este lugar, la gente que va a ministrar la alabanza y la gente que va a entrar en la adoración tiene que tener un corazón de siervo. De eso se trata. Un corazón de siervo. Hay cosas que muchas veces uno cree que son insignificantes. Hay cosas que uno cree que eso es insignificante. Yo me pude fijar el día viernes que estuvimos acá. Es cierto, casi todos Ministerios Unidos estábamos haciendo algo. Todos Ministerios Unidos estábamos haciendo algo. Yo estaba en el área de servidores y estaba como en Milton, sirviendo. Todos los que estábamos acá, la mayoría, todos estábamos sirviendo en algo. Y verá que es bien distinto a que usted esté sentadito aquí en la mesa recibiendo todo lo que se está dando. A como estaba Paco, que estaba ahí en la cámara, que decía: ya, tráigame algo que yo no aguanto, estas piernas se me van a torcer, que no sé qué, y que estaba diciendo que le dolían. Como los que estaban, los mujeres que estábamos ahí, que ya no hallábamos por qué posición ponerla, y nos poníamos de un lado, los poníamos de otro, y estábamos aquí. Claro, no es fácil, es cansado. Como el ministerio de alabanza que estaba aquí, los de Jaspe, ya en la última, ya los tipos ya no querían cantar la otra, porque ya habían soltado todo, eran casi la 1 de la madrugada, ya habían soltado todo, el cuerpo se cansa.
Pero sucede que eso que se llama servicio a Dios es tan importante para que Dios le entregue llaves. Es tan importante para que el Señor le confíe llaves. Es tan importante para que Dios le confíe un nivel nuevo, diferente. Escúcheme esto, iglesia. Casi un año, Dios le habla a un muchacho llamado Steven. Steven es el hijo de la pastora Silvia. Steven tiene un ministerio extraño. Steven tiene un ministerio extraño, raro. Y uno dice, no, a mí me parece que ese no es ni ministerio. ¿Cuál es el ministerio de Steven de todos los domingos? Limpiar la casa de Dios. Él sabe que todos los domingos él tiene que limpiar la casa. Ahí donde hace el culto, y ahí está con la escoba, ahí está trapeando, ahí está limpiando sillas. Eso es lo que él ha hecho durante años. Cualquiera diga, eso como que no es ministerio. Porque a veces creemos que esto de tener la toalla y estar limpiando sillas, estar jalando sillas, estar lavando baños, estar limpiando ventanas, creemos que eso no es importante. ¿Cómo cree que Dios me va a entregar llaves? Porque estoy sirviendo. ¿Cómo cree que Dios me va a confiar una unción fresca? ¿Cómo cree usted, pastor, que Dios me va a confiar algo, unos dones? ¿Cómo cree que Dios me va a confiar algo extraordinario? Con simplemente hacer limpieza en la casa de Dios, con estar lavando los baños, con estar limpiando sillas. Parece que no es importante, ¿verdad? Cuando Dios miró la vida de Alcalía, Eliaquín, dijo: mi siervo. ¿Qué hace un siervo? Sirve. ¿Qué hace un siervo? Ayúdeme usted a predicar. Sirve. ¿Qué hace un siervo? Sirve. Mire qué curioso, porque hay hombres de Dios en la Biblia que cuando Dios se refiere a ellos le dice: mi ungido. Pero cuando se refiere a este hombre, Eliaquín, dice: mi siervo. Entonces, ¿qué hace Steven? Limpia. Y ahí está barriendo, limpiando. Hace ya casi un año. Ese fue el año pasado que hicimos el campamento en diciembre. Ya casi vamos a cumplir un año. Steven, mire, qué curioso, porque él hace la limpieza. A veces está en el culto, a veces recibe el culto, pero en la hamaca. Ahí está, porque él vive en la misma casa. Ahí está, adorando. Ahí está. Pero hay días que el hombre está ahí sentado. Nunca lo he visto yo con la mano levantada: te alabo, Señor, te alabo. No, nunca. Nunca lo he visto danzando así como estábamos el viernes, que los agarramos, que damos vuelta y gozosos. Nunca. A veces se sienta en la parte de atrás y ahí está. Pero no hay domingo que pase que él no esté limpiando, que no esté limpiando sillas, que no esté ordenando, poniendo las sillas como está. Espérense que todavía está mojado. De ahí se va a recibir el culto a la hamaca. Ahí él recibe, él tiene su forma como Dios trabaja con él. Ya casi un año. Steven está en el campamento. Los ministros de alabanza están soltando todo lo que tienen en el campamento. Los intercesores están ahí orando y haciendo todo. El predicador está dando una gran palabra. Eso está tremendo. Y aquella la gente metida en el campamento y todo eso. Steven está en la parte de atrás de último. Ahí está, aquí. Ahí está. ¿Cuáles son las probabilidades que Dios le hable a él? ¿Cuáles son las probabilidades que Dios le hable a él audiblemente? Porque no le habló así por como nos hablan nosotros, así que nos habla el corazón, que recibió una inspiración. No, audiblemente. Las probabilidades son mínimas. Y él está ahí, sentado, en la última banca,
Miguel está ahí soltando la palabra, otros están hablando en lengua, el ministerio de alabanza está avanzando y todos están haciendo lo que están haciendo, metidos, enfocados. Y Steven está ahí, en la última banca de ahí del campo, del lugar donde estábamos. Bien, no está adorando, no está llorando, no está ahí. Escucha la voz audible. ¿Cuántos creen que Dios todavía habla? No, ayuda, convénzame. ¿Cuántos creen que Dios todavía habla? Y Dios le habla a Steven y le dice estas palabras: dile al que está a la par tuya que será un gran pastor en la ciudad y que yo lo levanto. Steven escucha la voz y él empieza a ver para atrás. Nadie. Y le vuelve a Dios a hablar audiblemente: dile al que está a la par tuya que yo lo levanto, que será un gran pastor y que yo lo levanto. Y Steven está aquí, porque parece que esto de estar aquí limpiando sillas, barriendo, trapeando, parece uno que no es importante. Y le vuelve a Dios a hablar. Le dice: dile. Y él dice: no. Y ahí está resistiendo al Espíritu Santo. Así. Después dice él que como que lo agarraron de acá. Y Steven está aquí. Steven es un hombre grande, así como Kevin, casi como Kevin. Y acá. Y está que, pero no quería abrir la boca. Y Dios lo tenía aquí. Y después le acelera el corazón. Pum, 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 el corazón. Y le dije al que está a la par que él ni lo conoce, que nosotros lo habíamos llevado al campamento. Todavía el hombre no se había ni reconciliado con el Señor. ¿Cómo Dios le va a hablar que ese que todavía no se ha ni reconciliado con el Señor, que Dios lo levantaba y que lo levantaba como pastor? Y Steven está ahí, y cuando sintió que ya le iba a dar un paro cardíaco, le dijo: así dice el Señor, dice que te levanta. Dice que Dios te levanta. Así dice Dios, que te levanta, que serás un gran pastor en la ciudad. Y el otro lo queda viendo así. Miguel termina la administración, la gente gozosa. Nosotros estamos ya buscando el pan y el chocolate. Yo estoy allá afuera, ahí en el campo, ahí en afuera del lugar donde estábamos haciendo la actividad. Estoy afuera donde está el césped. Ahí estoy yo con una semita, comiendo ahí. Y llega él, tamaño hombre. Él siempre me ha dicho Pato, porque lo conozco desde niño. Entonces él no podía ir pastor, le decía Pato. Entonces, Pato, le quiero contar algo. Y yo estoy, sí, contame. Y yo estoy comiendo. Contame. Le quiero decir algo. Alguien me habló. ¿Cómo? Yo estoy ahí. Ay, ¿cómo? Y veo a este gran hombre que está ahí llorando. Alguien me habló. ¿Y qué te dijo? Me dijo que le dijera que está a la par mío, que Dios lo levantaba y que sería un pastor grande en la ciudad. Pero ¿sabe cuál fue lo interesante de todo? Me dijo estas palabras que eso me marcó casi un año ya. Yo cuando estoy ahí con el pan y el chocolate ahí, le digo: Miguel, le digo, venir, porque Miguel ahí estaba cerca. Y me dice esta palabra: ¿quién es este Dios que aunque yo no he andado en rectitud, que aunque yo no he andado buscándolo y no he andado en oración, no he estado, ¿quién es este Dios
que decide pasar encima a toda la gente y decide hablarme a mí audiblemente. ¿Quién es este Dios? ¿Sabe qué le dije? El tipo grandote llorando, y yo vengo ahí y lo agarro. ¿Sabe quién es este Dios? Este Dios que aún en las debilidades, y aunque no camines en perfección, aunque no seas un hombre buscador, pero ese es el mismo Dios que te ha visto limpiando la casa de Dios. Es el mismo Dios que te ha visto cuando estás sacudiendo la silla. Es el mismo Dios que te ha visto que está riendo la casa de Él. Ese es el Dios. Impresionante. Sirva. Esto de estar limpiándose ya es poderoso. Cuando Dios se refiere a este hombre y le dice: Eliaquim, mi siervo, y le dice estas palabras: las vestiduras de este hombre perverso se te van a pasar a ti. La llave que tenía este hombre, que era la llave de David, se le va a ser quitada. Ese sepulcro que ha labrado y que lo tiene preparado para que la gente diga: wow, ese es el mayordomo de Ezequías, ahí murió. Mírenla qué tremenda sepultura tiene ahí. Y el Señor le habla a través del profeta Isaías, le dice: tú vas a ir a cautiverio y tu cautiverio va a ser doloroso. El Señor dice: te voy a sacar de la posición que tienes, te va a quitar la vestidura, y la llave que tienes se le va a pasar a un siervo de Él. Aleluya. Parece que la arrogancia no va con Dios. Parece que la altivez no va con Dios. ¿Sabe cuando Dios le comienza a hablar a este hombre, Eliaquim? Le dice estas palabras: Dios te va a poner las vestiduras que tenía el otro, Segna. Y le dice: y pondré la llave de David, ¿dónde? ¿Dónde le dice? Sobre su hombre. ¿Qué pensaría usted que usted me ve aquí? Veámoslo en plano físico primero. ¿Qué pensaría usted si usted me ve aquí, que yo vengo aquí en la casa de Dios aquí, o que me ve en el mercado con la llave acá? ¿Está loco? Si yo llamo a cualquiera de ustedes y le diga: agarra esta llave, guardármela, ¿usted cree que la va a agarrar de esta forma y va a decir: ah? No tiene lógica. Es el plano físico. No tiene lógica. No tiene lógica. Pero Dios le dice a este hombre, a Eliaquim, le dice: la llave de David va a estar sobre el hombro. La voy a poner sobre el hombro. Veámoslo ahora en un plano espiritual, iglesia. Qué curioso. Porque Dios no le dice: bueno, esa llave de David va a estar a un costado tuyo, va a estar en un bolsillo, va a estar a un lado, lo vas a tener en un retrato ahí, en un cuadro ahí en tu casa. No le dicen nada de eso. La llave de David va a estar sobre, ayúdeme, ¿sobre dónde? Sobre tu hombro. En plano físico no tiene nada de lógica. Una llave acá, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no pesa. En plano físico esto no pesa. Pero llevémoslo a un plano espiritual. Pensemos esto, iglesia. Veámoslo este otro ejemplo, iglesia. Si yo tengo aquí una llave y aquí tengo yo un quintal de maíz, yo le digo primero a Kevin Vidal, le digo: cargame esta llave. Entonces viene Vidal, le agarra, no la va a echar acá, no, la agarra y le echa la bolsa. Ahí dentro de 3 días puede venir por esta llave. ¿La va a guardar? ¿A dónde? En una bolsa. Pero si al mismo Kevin le digo yo cuando me viene a entregar la llave: cargame este quintal de maíz, ¿usted cree que se lo va a poner aquí, a un lado? ¿O cree que lo va a llevar aquí? Cargámelo, porque hay que subirlo a la montaña.
¿A dónde va a pedir como dicen los viejitos? Usted ha visto la gente del campo, dice, ayúdame a alzarla. ¿Y qué es lo que ponen ellos? ¿Qué es lo que ponen ellos? Ayúdeme a predicar el hombro. ¿Por qué? Porque cuando es algo pesado hay que poner el hombro. Una llave que tiene que ver con adoración. Parece nosotros podemos tomarlo como algo sencillo. ¿Qué tanto es cantar 3 alabanzas allá arriba? ¿Qué tanto es? Cantar 1 hora, ¿qué tanto es? Esto no es complicado, señores. De repente quizás no le hemos estado dando la importancia a lo que es la adoración. Pero si usted analiza lo que pasó el viernes en esta casa, yo creo que el viernes en esta casa fue algo especial, donde el Espíritu Santo se movió. Escúcheme esto, iglesia, porque esto es clave. Esa llave, iglesia. Dios le dice a este hombre, a este hombre llamado Eliaquim, la llave va a estar ¿dónde? Sobre tu hombro. La idea original es que esa llave pesa, que esa llave tiene un peso terrible. Yo estoy ahí sirviendo, ahí con los hermanos, hablando de agua y todo, viendo la administración y todo lo que está ocurriendo, escuchando la adoración y siendo parte de todo eso. Pero hay un momento en la adoración, en el segundo bloque, que yo me pongo aquí en esta parte de acá. Ya había andado por todos los pilares ahí, porque no aguantaba tanto estar parado. Y ahí estaba, me ponía de un lado, me ponía de otro, porque servir nunca será fácil. Pero estoy ahí. Y empiezan los muchachos a adorar. Empiezan a adorar. Y cuando empiezan a adorar, que están cantando eso, que está cantando Miguel. Digno de adorar, Cristo, nombre sin igual. Ayúdame. Digno de alabar. Ahí estoy. Ya he peleado con Macumba, con los brujos del santero, con el varón del cementerio. He hecho de todo. Pero sucede que cuando estaba ahí no quise atar, no quise zapatear, no quise reprender al diablo hasta el final, hasta sacarlo a patadas de aquí del templo. Levanté las manos. Si yo tengo a Kevin Vidal, le digo, te voy a poner este ladrillo aquí encima, Kevin lo puede soportar porque es fuerte. Después le digo, Kevin, te voy a poner 50 ladrillos aquí encima. De repente él puede resistir 50 ladrillos. Pero después yo le digo, Kevin, te voy a poner 1000 ladrillos encima de tu lomo, en tus hombros. Yo quiero que me lo sostengas. No, señores. Eso fue lo que ocurrió ese viernes. El nivel de adoración subió. El nivel de adoración subió. Y subía. Y subía, y estaba subiendo. Y estoy ahí yo como que nada, señores. Si a alguien le pone 1000 ladrillos, ciertamente lo va a quebrar. Ahí estaba yo con todo ahí, con la guerra espiritual que había estado. No. Pero el nivel de adoración estaba subiendo y estaba subiendo. Y el muchacho que está ahí, que se llama Pastor Cristino, se despojó del título. Porque cuando Dios te quiebra, solamente eres un siervo de Dios. Solamente eres un siervo. Eres un siervo. Y Amanda Kima. Y estoy ahí, digno de adorar. Empiezo yo a adorar Cristo. El peso de la adoración estaba cayendo. Un ladrillo lo soporto. Estaban danzando primero, yo también. Qué bonito está danzando Paco, qué bonito está danzando Miguel. Pero yo estoy ahí como un cristiano, cuando el Señor quiere volver aquí. Pero va subiendo el nivel de adoración. El peso de la adoración va subiendo. Y va subiendo el más 50 ladrillos. Cuando me ponen 1000 ladrillos, un peso de adoración, ya no lo puedes soportar, te quiebra. Y después cuando yo siento que el nivel de adoración ha subido tanto, estoy ahí en esa esquinita llorando. Y empiezo a llorar. Te voy a decir lo que yo sentí esa noche
comienzo a llorar ahí en esa esquinita. Y comencé a sentir como el Dios que se me reveló a mí cuando yo tenía 8 años, que Él me llamó al ministerio, que Él me llamó que Él me hizo el llamado a la salvación. Comencé a sentir el aroma. ¿Sabe lo segundo que yo sentí? Es que mi nivel, mi relación con Dios, cuando comencé en la vida cristiana, ¿sabe cómo era? Era: Señor, aquí estoy. Un nivel de quebrantamiento. Cada vez que lloraba: Señor, aquí estoy, Señor, te adoro. Uno pasaba más llorando que orando. ¿Sabe lo que ha pasado en los últimos años? Que uno está orando: Señor, aquí estoy, te alabo. ¿Qué quiere que se haga? Escuchando instrucciones, recibiendo a Dios, pero viendo a Dios moverse aquí en el templo. Wow. Pero cuando estás orando en casa, usted no siente ni un solo escalofrío. Los que son predicadores y los que realmente han buscado a Dios saben lo que se siente. Años diciéndole al Señor: bueno, yo no camino por sentimientos, no camino por escalofrío, yo camino por fe y creo que aquí Dios está conmigo. Pero ¿sabe qué pasó ahí? El nivel de adoración cayó sobre mi cabeza y empezó a quebrarme. Y empiezo a sentir el Dios que se me reveló a mí cuando yo tenía 8 años. Y cuando Dios me llamó al ministerio, que era que uno doblaba rodillas y automáticamente uno sentía la presencia de Dios y comenzaba a llorar. Yo estoy ahí esa noche, el viernes yo estoy ahí en esa esquinita llorando y cada vez que los muchachos cantaban digno de adorar, yo comenzaba a llorar y a llorar. Yo tengo una cantidad de problemas, iglesia, que usted no tiene idea, pero cuando yo sentí que Dios se acercó dentro de mí, no le pude decir a Dios los problemas que tengo, pero sí se lo grité, le grité y le dije: te amo y te amaré hasta el final. Se lo grité una y otra vez: te amo. Por eso, si usted se acuerda, cuando terminó, que Kevin Rubia me dio el tiempo a mí, una de las palabras que yo dije: aquí no cabe el diablo. ¿Usted se acuerda? Porque había tanta gloria. Un día el pastor Benny Hinn está en una cruzada de milagros extraordinaria. Hay una presencia de Dios inmensa y hay una persona que ha recibido un milagro y se para en el altar y le dice al pastor Benny Hinn, le dice: es que el diablo quería. Shh, cállate, él no cabe aquí. ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó el viernes? El diablo no cabía aquí, señores. La brujería no cabía aquí. No había lugar para él, porque aquí el Rey de Reyes estaba siendo entronado. Aquí la gente estaba adorando. Aquí no tenía, nadie mencionó de Halloween, nadie habló de Hollywood, nadie habló de nada. Porque Cristo estaba siendo entronado en esta. ¿Quién hace una vigilia en una iglesia y no se pelea con el diablo el 31 de octubre? Nosotros. ¿Quién hace una vigilia el 31 de octubre y no le dice al brujo mayor, a las 7 potencias, al varón del cementerio, a María Leonza, al otro Lunda, el indio Tacupay, a todos los otros demonios que está ahí en la brujería? ¿Quién hace una vigilia el 31 de octubre solamente para que aquí se adore? Solamente para que el nivel de adoración siga subiendo y siga subiendo. Le felicito a usted, iglesia, porque usted estaba conectado. Nadie está reprendiendo al diablo. Todo el mundo estaba adorando. Y cuando estábamos adorando, el Señor sanando enfermos. El nivel del peso de adoración había subido. Y cuando sube el nivel de adoración, te va a quebrar. Te va a quebrar. Si usted viene simplemente ahí como un espectador, bueno, es una llavecita que usted tiene que se llama adoración. Es aquí, la va a andar, se va a mirar hasta ridículo, va a andar aquí. ¿Qué? Está en el nivel de adoración. No, papá.
El nivel de adoración en el tiempo, el nivel de adoración que tenía el rey David era otra cosa, señores. Los protocolos en el tabernáculo de Moisés era, ¿sabe qué dicen los teólogos? Que la gente llegaba a adorar, pero el único instrumento que tenían era un pequeño pandero, y era un protocolo que tenían que hacer. No tenían que moverse, tenían que tener toda una estructura de reverencia. La gente estaba ahí adorando, ahí, te adoro, Señor, yo te alabo. Aquí Mical conocía la tradición. Mical, la esposa de David, conocía la tradición. De repente, cuando dice David, le está diciendo: mi amor, vamos a traer el arca del pacto. He preparado una tienda, un tabernáculo. Vamos a traer el arca del pacto. En la mente de la mujer de Mical piensa: bueno, tenemos que ir entonces con un paso solemne, como cuando alguien va a enterrar a alguien. Te adoramos. Y aquella una gran reverencia. Eso es lo que quizás está ocurriendo en la mente de Mical. De repente ve que hay un loco que viene saltando, que viene moviéndose. ¿Quién es ese loco? Mi esposo es David. Un loco que rompió el protocolo. Mira lo curioso, porque cuando Dios habla a través del profeta, dice: voy a restaurar el tabernáculo de David. Nunca dice: voy a restaurar el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo de David todo el mundo podía entrar. ¿Quieres adorar? Ahí hay adoración. ¿Quieres adorar a las 2 de la mañana? Ahí hay adoración. El peso de la adoración, iglesia, te va a quebrar. Si esta casa entiende esa palabra, el peso de la adoración, te va a quebrar la idolatría que hay en el corazón, te va a quebrar la arrogancia, te va a quebrar la altivez, te va a quebrar todo lo que no sirve, te va a romper toda estructura del diablo. Impresionante. ¿Sabe qué pasó en la madrugada del viernes? Yo llego a la casa cansado y estoy acostado arropado. De repente empiezo yo riéndome. Riéndome. Ayer me dio pena con Génesis porque yo estoy tendiendo la ropa y empiezo. ¿Y sabe qué es lo otro que ha pasado? Siempre en el negocio, cuando estoy vendiendo, yo estoy hablando en lengua, pero así suavecito, arreglando, ordenando, limpiando. Padre, todo gloria y te alabo, Señor. Y ahí sacudiendo y todo eso. Hoy cuando estaba ahí vendiendo, pues, sentía un deseo enorme por meterme en la bodega. Cuando me metí en la bodega, no reprendía a María Leonza, no reprendía al brujo de Tacupay. Cuando entré a la bodega dije: Señor, te alabo, papá. No sé lo que ha pasado conmigo, pero algo ha pasado. Llorando. Venía bajando de las montañas de Corinto en las calles y venía llorando. ¿Quién es este Dios? Este fue este Dios que el nivel de adoración me cayó aquí y me quebró todo. Mientras no te quiebre ese nivel, el peso de la adoración, usted va a seguir con la misma actitud que tenía este hombre. El primero que tenía la llave, Signa, ese va a tener ese nivel de altura. Sí, es que qué niñería la de usted, está llorando en la presencia de Dios. David, cuando entró ahí, saltando, rompiendo toda la estructura religiosa, toda la estructura. ¿Sabe qué dijo David? Y hay que tener tiempo para poder predicarlo, porque David dice en la palabra que dijo: ¿cómo es posible que tenemos el arca de Dios en el tabernáculo y que no pueda haber adoración? ¿Sabe qué dice la Biblia?
que David comenzó a inventarse instrumentos, címbalos resonantes, el arpa, algo comenzó a armar. ¿Y qué estás haciendo, David? Estoy preparando instrumentos, porque en la casa de Dios, donde está la presencia de Dios, tiene que haber adoración, tiene que haber adoración. El peso de la gloria, el peso de la adoración te va a quebrar. Y eso es lo que ha pasado estos 2 días. Me ha estado quebrando una y otra vez, riéndome como usted no tiene una idea, y llorando, diciéndole al Señor: no sé si esto se me va a terminar el lunes, porque tengo años de solamente verte en los cultos cuando comienzas a tocar gente. Tengo años de verte cómo te mueves a veces en los ayunos, pero cuando yo doblo mis rodillas en casa no siento ni escalofrío. Pero estos 2 días que han pasado, he sentido a Dios, he sentido a Dios, he sentido a Dios, he sentido a Dios, he sentido a Dios. El peso de la gloria, de la presencia, de la adoración te va a quebrar. Y eso es lo que te vengo a decir esta noche, iglesia. El peso de la adoración te va a quebrar. Dios le quita la llave a Segna y se la da al otro hombre y le dice: sobre tus hombros vas a llevar la llave de David, vas a llevar la adoración. Usted sea irresponsable, papá, con lo que Dios le ha entregado, con el talento que Dios le ha dado. Olvídese, esta es la palabra que traigo. Olvídese que cree que Dios te va a tener ahí por el muy talentito que tiene. Aquí había un muchacho de Ministerios Unidos que tocaba la guitarra como usted no tiene una idea. Un día Dios levantó a uno de los intercesores que teníamos acá y le dijo: así dice Jehová, jamás Jehová va a estar mendigando tu don. Hasta el día de ahora él solo cuenta del pasado, lo que un día fue, de la gloria que un día vio. Usted no es responsable con este instrumentito que tiene. Esto es sencillito. Eso es ese piano, ese don, ese talento que tiene Kevin. Y quiere traer adoración ahí, que no, una adoración sin peso. ¿Qué tanto va a ser la respuesta? Que esto no le va a pasar nada. Este hombre no está temblando, no está llorando, no está haciendo nada. ¿Por qué no? Esto no pesa. Si le ponemos algo pesado acá de unos 2000 ladrillos, lo va a quebrar. Lo va a quebrar. Si traemos una adoración a esta casa, como le hemos venido predicando en años, una adoración que pese, una adoración genuina, va a quebrar toda estructura religiosa. Si un día, iglesia, yo sé que mucha gente tenemos la mentalidad cuadrada y decimos: no, a Dios se adora de esta forma. Te alabo, papá, te alabo. De este Dios se hablaba. Pero qué tal si estos chicos un día vienen a tocar esa batería como lo hacen los del Infraven, como lo hacen uno de la banda. ¿Ha visto usted que están con el bombo? Bom, 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 y se dan vuelta. Cualquiera va a decir: eso es locura, eso no es de Dios. Eso es lo que pasó en la mente de Mical. David, eso no es de Dios. ¿Estamos acá? ¿Me ayuda escuchándome lo último, iglesia? La adoración pesa y te va a quebrar. Sí, te va a quebrar. Antes de reunirme con los líderes, yo estoy acá en esta esquinita. Yo veo un flash. ¿Y sabes lo que yo vi? Vi una llave. Vi una llave. Pero yo comencé como a orar: Señor, no entiendo la palabra. ¿Qué es esto de la llave? Y estoy ahí. Y el Eterno me confirma mi espíritu: el viernes en la vigilia te voy a confirmar. Yo estoy ahí quebrado
con el peso de la adoración, quebrado, llorando. Me arrodillaba, me paraba, me salía afuera, a veces me pasaba, me dieron un café, yo seguía llorando, tomando el café llorando. Porque algo Dios estaba haciendo. ¿Cuál fue la palabra que el Señor habló? Que subiéramos al campamento, al monte, al campamento, con una llave. Y yo le decía al Señor en un tiempo de ayuno: ¿quién va a un campamento con una llave que se llame adoración? ¿Quién le dice a la gente que hay que ir al campamento, al monte, con una llave de adoración? ¿Sabe la palabra que el Señor me hablaba a mi espíritu? La llave, eso es lo que estaba mostrando, la llave. Y mostró el año 2026. Y yo dije automáticamente en mi mente salvadoreña, porque uno tiene una llave y dice, desenllavar. No, lo que la palabra del Espíritu Santo habló, dijo, no es desenllavar, es desbloquear. Porque hay finanzas que están bloqueadas, hay terrenos que están bloqueados, hay casas que están bloqueadas, hay ministerios bloqueados, hay cosecha bloqueada. ¿A qué vamos a subir al campamento? Con una llave. Van a haber devocionales pequeños, sí va a haber. Va a haber ministraciones, sí va a haber. Pero yo quiero que cuando usted vaya allá arriba, lleve la llave. Porque lo que vamos a hacer allá arriba es adorar. Van a haber devocionales de palabras, sí, cortos. Ministraciones, sí. ¿Sabes qué pasaba en el tabernáculo de David? Cuando habían gente asignada en el tabernáculo dentro de la tienda. Imagínense que aquí están los hijos de Asaf. Aquí está Asaf cantando, adorando a Dios. Había gente que llegaba al tabernáculo, a la tienda, y miraba que Asaf estaba adorando. Quizás hay gente que entró ahí donde estaba Asaf con un problema serio, pensando que Dios pensando que su vida ha terminado, y empieza Asaf cantando. No sé qué canción cantaba, pero de repente Asaf comienza a cantar diciendo: nada es difícil para Dios. Quizás alguien llegaba ahí arrastrando con un problema serio, diciendo: ya no tengo fuerza, pero aquí estoy en el arca del pacto. Yo no tengo fuerza, pero aquí estoy. He venido a adorar. Y ven al profeta Asaf, porque cuando hay adoración hay profecía. Cuando hay adoración hay una palabra profética. Donde hay adoración, Dios comenzará a hablar. Y Asaf ahí cantando, tocando. Y llega alguien que le está diciendo: Señor, no tengo fuerzas. Y comienza a estar diciendo: y me levantaré como las águilas. Y de repente llega otra persona, una ancianita, diciendo: no tengo ni para comer. Siento que ya no puedo sostenerme, pero aquí estoy en el arca, en el tabernáculo de David, a adorar a Dios. Y Asaf comienza a tocar el pandero o ¿cómo se llama? Algún instrumento de música. Y comienza a decir: estoy convencido que tú estás. Póngase de pie porque no puedo seguir predicando. ¿Usted se lo sabe? ¿Alguien le podrá decir que estoy convencido que tú estás conmigo? La mano. Siempre que me la adoración pesa y te va a quebrar. Te va a quebrar. Te va a quebrar. El viernes estuvimos aquí adorando, pero Dios estuvo sanando gente. Dios estuvo salvando personas. Yo quiero que me vea.
yo tengo la visión. Cuando yo veo el flash, comienzo yo a escribir. Antes de hacer el mensaje, antes de leer la palabra, simplemente hace unas semanas atrás tuve la visión, la pequeña visión, pero en estos días comencé a escribir y le escribo a un hombre y le digo a un hombre que se llama Isaías. ¿Cuál fue el libro que leímos? Isaías. Isaías es un miembro del pastor David que tiene una compañía de publicidad. Le voy a decir cómo más o menos usted, lo que yo vi en la visión. Usted ha visto en Estados Unidos que cuando le van a entregar una casa andan con una gran llave. Entonces yo le mando la imagen a Isaías. Le dije: Isaías, haceme una llave y haceme una caja grande, cuadrada, y que esa llave se pueda meter, que diga 2026, y le pones Apocalipsis capítulo 3. Y el versículo 7. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso es lo que le vas a poner. Las instrucciones están dadas. Por siempre tú reinarás. Ese campamento, vean los campamentos que hemos tenido. Hubo un campamento que tuvimos 5 predicadores. Salimos casi a las 5:30, casi a las 6 de la tarde. Hubo un campamento que tuvimos 4 predicadores. Hubo un campamento que tuvimos 3 predicadores, 2 predicadores. Y este campamento en el que vamos a estar, y el Señor dice: van a agarrar la llave y van a subir al monte, al campamento. Y yo le decía al Señor: ¿quién va a un campamento solo a adorar? Dígale eso a ese viejito Abraham, que cuando subió con su hijo al monte, le dijo a los criados, porque no entendían nada: ustedes se quedan aquí, yo y el muchacho subiremos al monte Moriah, adoraremos y regresaremos. Cuando regresemos del campamento, tenemos que venir transformados. Mírame. ¿Sabes qué yo le digo a Dios como el pastor de esta casa? No se vale que hay gente que yo estoy pastoreando que tienen que sobrevivir con $20 en la semana. No se vale que alguien esté con $5 y viendo cómo hacer para que eso pueda durar. Esto tiene que cambiar. Por eso que la palabra dijo desbloquear. Usted decide, iglesia, si usted es como la primera persona después de David, como esa segunda persona que agarró la llave de David, no es como nada, o como el otro hombre que dijo: bueno, este es un peso, sí. Cuando Dios se le presenta a la iglesia de Filadelfia, le dice: esta llave ya no las tiene aquel otro. ¿Quién las tiene? ¿Quién las tiene? Cristo. Y dice que se parecen a Apocalipsis con las llaves. Usted estuvo aquí en el campamento el año pasado. Un hombre que ya partió a la presencia de Dios.
Escuche, yo no había ni entendido nada. Pero un hombre que ya estuvo ya está en la presencia de Dios. Estaba yo en una esquinita, como siempre se hace, estar viendo a quién le puedo servir. Y el pastor Dimas dijo esta palabra. Yo no había ni entendido hasta que ayer o antier Miguel me dice: vea el video, pastor, que lo que dijo el pastor Dimas. El pastor Dimas dijo: así dice el Señor, pastor Cristino, te entrego una llave de oro. Ya vamos a tener un año. Al siguiente día que vinimos del campamento o en enero, nadie se paró aquí a decir: vamos a predicar de la llave del reino, la llave profética, de la llave de la adoración. No, nadie dijo nada. Ya vamos a tener un año. Pero la palabra que dijo el siervo pastor Dimas está gravitando. Y todo se alinea. Y me dice a mí, como el pastor de la casa: lleva a la gente. ¿Para qué? Lleva a la gente al campamento. ¿Quiénes son los que van a predicar? Lleva a la gente para que adore. Para que adore. Le digo Yocho, cuando yo tuve la visión, Yocho, de casualidad, porque Yocho me dijo cuando yo lo contraté para que viniera acá a tocar, Yocho me dijo: si usted no agarra este día, pastor, quizás ya no haga. Yo creo que todo está saturado, ya no hay más espacio para este año. Yo tengo la visión y le escribo a Joshua: Joshua, revisa en tu agenda qué tienes el 6 de diciembre. Y me dice Joshua: yo creo que está ocupado, pero lo voy a revisar. Y revisa, como en los 3 minutos, 10 minutos me escribe: pastor, no hay nada que hacer. Solo por casualidad, solo te estoy preguntando, porque yo no tenía la confirmación. ¿Qué tienes el 6 de diciembre? Nada. Pero el Eterno dijo: el viernes te voy a confirmar. Y usted vio a los chicos aquí arriba dando dando todo lo que tenía. Levante sus manos. Ya voy a tener 2 horas de estar predicando acá. ¿Qué hubiera pasado si el viernes, cuando me dio el tiempo Kevin, yo hubiera dicho: reprendamos al varón del cementerio, reprendamos al satanista, al fulano de tal? Se pierde todo. ¿Pero qué hicimos? Nos pusimos la llave de la oración en el lomo. Y la llave fue poniéndose más pesada, más pesada, más pesada. A uno ya nos quebró, a otros falta que los quiebre, pero que le va a reestructurar todo. Téngalo por seguro. A unos todavía están así como el primero, como Segna. ¿Qué mensaje más feo del de adoración, llave de oración? Espérate que te caiga encima. O te quiebra o te quita de la posición en la que tiene. El arrogante decía: Segna, van a ver mi tumba ahí labrada, y que todo el mundo va a decir: wow, este es el mayordomo del rey Ezequías. ¿Cómo terminó? Preso, en cautiverio, lejos. Cantemos una alabanza y nos vamos. Aleluya. Prepárese durante todos estos días. 6 de diciembre estamos en el campamento, adorando. Van a haber reflexiones, sí va a haber. Va a haber administración, sí va a haber.
Pero le aseguro que va a haber una dirección de Dios, pero tan clara, para esta casa.